Hoy que vamos a tocar es el dolor y la felicidad en el hombre. Parece que es algo que es lo que es corriente para todos los seres humanos. El dolor no nos gusta, pero lo tenemos. Y la felicidad la buscamos y no la encontramos. Dice las enseñanzas ocultas que hay 6 maneras, 6 cosas cuyo rápido logro en interrumpir a continuación todos deseamos inconscientemente, pero que ninguno de nosotros podemos alcanzar por completo. El hombre busca, siempre busca y no encuentra aquello que está buscando, qué es lo que más le interesa, qué es lo que buscamos nosotros. Bueno, en principio buscamos la autorrealización, pero tampoco la encontramos, porque no hacemos nada por cambiar. Si intentáramos cambiar nuestro carácter en aspectos positivos, constructivos, entonces posiblemente que empezaríamos a encontrar esa liberación y esta autorrealización. Deseamos, dice, una felicidad no mezclada con el dolor, una vida no rota por la muerte, una salud no entristecida por la enfermedad, una libertad no trabada por las restricciones, un conocimiento no atormentado por interrogantes y vivir con armonía con toda la gente. Esto es lo que intentamos buscar y que realmente nos cuesta muchísimo encontrar. Hay el trágico enigma con que nos conforta la vida y que debe de ser desvelado, debe ser develado, sacar de todos los velos que le podamos nosotros colocar mediante nuestra insistencia en encontrar soluciones. Queremos alguna vez gozar de paz y se debe a que nuestra naturaleza instintiva nos ordena buscar, como no, la felicidad. Pero nuestra vida interior nos muestra el dolor, nos muestra el pecado, y la mente pensante nos muestra el conflicto y la duda. Evidentemente que tenemos una mente que en ocultismo se nos dice que la mente es la destructora de lo real, en el sentido de que destruye todo aquello que es auténtico en el hombre. La mente, como que siempre se lanza hacia afuera, especula con todas las cosas, objetos y sujetos del mundo exterior. Por lo tanto, se aleja de la auténtica realidad. Por eso se dice que la mente es la destructora de lo real, porque en vez de ir hacia la búsqueda del sí mismo, va hacia cosas desconocidas que no tienen ningún valor para el espíritu. Esta es la realidad, no tienen ningún valor para el espíritu. Eso es algo que nosotros con el tiempo y con las encarnaciones iremos aprendiendo. No se aprende del día de hoy para mañana, se aprende a través de todas aquellas experiencias que logramos realizar en el curso de la vida y de todas las vidas que hemos ido realizando hasta este momento. Como yo siempre digo que es el carácter que poseemos, no lo hemos fabricado en esa existencia, es imposible. Necesitamos vidas para adquirir el carácter que tenemos. El carácter quiere decir fuerza de carácter para afrontar dificultades en la vida. Si no hay una fuerza de carácter, nunca afrontaremos dificultades que puedan cambiar nuestra naturaleza humana en divina. Es una lucha consigo mismo constantemente, pero una lucha de tipo interno, una lucha en que solamente uno puede apreciar los cambios que van sucediéndose a nivel de conciencia. Así que este ambiente exterior en que vivimos a veces parece darnos la felicidad, pero en realidad nunca lo hace. Parece que nos va a dar la felicidad, parece que esto que compramos, parece que esto que nos han dado, parece que esto que estamos buscando nos va a ofrecer la felicidad. Y en realidad no, las cosas nunca te dan felicidad, porque son cosas. Podemos tener la satisfacción de haberlas obtenido y nada más. Y detrás de esta satisfacción pues viene la necesidad de otra, de otra y de otra. Porque en realidad ya sabéis lo que se dice en ocultismo, que detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. ¿Dónde está pues
la más elevada felicidad y dónde debemos buscarla? ¿Qué función desempeña el sufrimiento en nuestra vida? Todas estas cuestiones atañen a toda la humanidad, atañen cuya existencia y futuro se presenta de una forma incierta, no segura. Hace un momento aquí el hermano decía que le ha sacado el dolor a una persona. Yo le digo, ¿y por qué le sacas el dolor a esta persona? Si dicen que el dolor es el primer maestro que tenemos, le quitas la oportunidad de experimentarse en el dolor. Bueno, ha sido para reír un poquitín y nos hemos reído, porque realmente es esto. No queremos el dolor, evitamos el dolor. El dolor es una experiencia que adquirimos y también adquirimos de las cosas gratificantes, también adquirimos felicidad, adquirimos experiencia. Pero se dice ocultamente, el dolor es el primer maestro que el discípulo encuentra. Porque sabemos entonces lo que nos va bien y lo que nos va mal a través del dolor. Hasta que finalmente encontramos una filosofía, como puede ser la teosofía, que nos habla de algo que está más cercano a la realidad del sí mismo, de nosotros mismos. Y nos habla del maestro espiritual. Ese maestro espiritual ya no es el dolor. Para el ser humano el dolor es el primer maestro que tiene, pero para nosotros el maestro es el ser espiritual, divino, el yo superior, aquello que realmente somos. Y cuando escuchamos esa voz interior, que muchos le llaman la voz de la conciencia, esa voz que viene de dentro, profunda, insonora, dentro del silencio, uno capta esa vibración de lo que es justo, de lo que no lo es, y entonces se da cuenta qué es lo que debe de hacer a partir de este momento. Este es el primer maestro espiritual que encontramos en nuestras experiencias hacia la búsqueda del sí mismo. Ahora bien, cuando es natural y humano que todo enfoque se base en nuestras reacciones finitas. Es verdad, todo nuestro enfoque tiene que ir dirigido hacia estas reacciones finitas, nuestros limitados sentidos, en nuestras percepciones de corto alcance, en medio de nuestra angustia personal. Es muy fácil perder la perspectiva, porque es que evidentemente nos perdemos en las cosas. Naturalmente que resentimos el carácter doloroso de ciertas experiencias y dudamos de la sabiduría de quien nos las hace sufrir, pero en momentos de tranquilidad admitimos que nos han realmente ayudado a modelar nuestro carácter o a agudizar nuestra inteligencia. Las cosas cuando vienen, no vienen porque sí. Cuando suceden trances dolorosos, reveses de fortuna, enfermedades, estas cosas cuando suceden, no suceden porque sí. Siempre hay una razón que desconocemos, evidentemente. ¿Y por qué desconocemos? Porque las hemos vivido con otro cuerpo que no es este cuerpo. Son causas kármicas del pasado que se prestan en esta existencia para ser cambiadas y transformadas. Pero como no recordamos qué es lo que ocurrió, porque este cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico es nuevo, un cuerpo nuevo no puede recordar lo que otro cuerpo viejo vivió en su día. Pero en realidad siempre somos nosotros mismos. Ahora bien, ¿podemos recordar lo que ocurrió en el pasado? Pues claro que lo podemos recordar. Todos podéis recordar lo que os ha ocurrido en el pasado. Y estoy seguro que a todos os gustaría recordarlo. Pero para recordarlo hay que hacer ciertas cosas. Ciertas cosas quiere decir pulimentar nuestro carácter, elevar la sensibilidad de nuestra conciencia y penetrar en los mundos internos con plena claridad de conciencia. Eso quiere decir que toda nuestra naturaleza mental, emocional y física
deben de ir por el camino de la purificación y al mismo tiempo del desapego a los sujetos y objetos que tienen hipnotizada nuestra mente en el mundo. Desaparecer de todos esos conceptos y entrar simplemente en uno, que es el conocerse a sí mismo. No hay que hacer tantas cosas. En el mundo hacemos miles de cosas, cientos de cosas. Y en cambio, cuando hemos de hablar del mundo del espíritu, que solamente hemos de hacer una cosa, esto es lo que no hacemos. Y esto lo decía San Pablo, lo sabéis. Siempre hago aquello que no debo de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago. San Pablo era un ocultista. A nosotros todavía nos es más difícil hacer aquello que debemos de hacer. Porque nuestra mente siempre se va hacia el exterior, siempre hacia afuera, mirando como miran los ojos hacia afuera. Y nos lanzamos al mundo, a conquistar el mundo. Cuando en realidad lo que hay que conquistar es el sí mismo. Porque el sí mismo es la divinidad en el hombre. Y eso es la riqueza, el tesoro más maravilloso que existe en el interior de cada ser humano. Un tesoro que nadie puede robar. Un tesoro que os pertenece desde la eternidad. Está con vosotros, siempre con vosotros, y vosotros tendréis que heredar ese tesoro, porque es vuestro. Y ese tesoro es la sabiduría en todos los sentidos, la sabiduría espiritual de los mundos internos, más allá de la mente. Así que una actitud teosófica justa exige, no obstante, que equilibremos estos sentimientos de despecho con el gozoso reconocimiento con que recibimos las experiencias agradables. Nosotros queremos las experiencias agradables, pues hay que tener un cierto control sobre ellas. Os explico. Fijaros, mi mujer siempre decía, mi esposa dice, cuando las cosas nos van bien, hemos de tener muchísimo cuidado, porque ya sabéis que la vida tiene estos ciclos que van alternando, uno decimos positivo y el de abajo negativo, por lo tanto ahora estamos aquí contentos, eufóricos, las cosas nos van bien, y entonces cuando llegamos aquí, depresión, las cosas se nos van mal, qué cambio hemos pegado, y luego volvemos otra vez a subir, y así vamos haciendo los ciclos. En ocultismo se nos dice que hemos de ir frenando estos impulsos, y en vez de hacer estos ciclos, hemos de irlos disminuyendo hasta que finalmente tenemos una línea sin ciclos, sin movimiento, una línea continua. Y esa línea continua es un estado de conciencia continuado. Porque eso que es arriba también es la vida, y eso que es abajo también es la muerte. Hay ciclos mayores y ciclos menores. Entonces hay la vida, nacimiento, y muerte. Y cuando escogemos esa línea continua, entonces tenemos un estado de conciencia que cuando el cuerpo físico muere, nosotros continuamos siendo conscientes de nosotros mismos, no morimos. Nos hemos quitado un vestido de carne, y más adelante nos quitaremos otro vestido, el de los deseos, y más adelante nos quitaremos otro vestido, el de los pensamientos. Pensamientos fuera, sentimientos y emociones y pasiones fuera, y cuerpo físico fuera. ¿Qué es lo que queda? Lo que somos, espíritu, y nada más que eso. Esta es la realidad del ser. Y tenemos estos instrumentos de conciencia para experimentarnos en el mundo. Porque en el mundo no venimos ni a sufrir, ni a ser felices, venimos a aprender. Aquí aprendemos. Y esto es la escuela de la vida. Este mundo es la escuela de la vida, y nosotros hemos de irnos graduando dentro de ella y adquiriendo tantas cuantas experiencias sean indispensables para despertar la conciencia real del yo. Es posible que nos dejemos llevar por tal derroche negativo y superfluo, pero eso sí, con un análisis constructivo y con una voluntad de que nos sean útiles todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Si la prosperidad
no ha creado en nosotros un arrogante orgullo, porque a veces la prosperidad crea un cierto orgullo que nos lleve finalmente al desastre. La pobreza puede dar origen a esa humildad, que ésta nos ayudará. Porque en realidad dicen que la riqueza es la prueba más difícil que un individuo puede adquirir. Es muy difícil. La riqueza es difícil de superar, porque la riqueza es un estado que el hombre adquiere para saber administrar los bienes para la totalidad, en el bien común. Dijéramos, ese el karma de la riqueza, el saberla administrar para el bien común, hacia la totalidad. Y estos, prácticamente, ellos no tienen nada. No sé si habéis oído hablar de los grandes avatares de la época. Bueno, ellos no tenían nada. Y aquellos que los seguían tampoco tenían nada. Y aquellos que tenían les decían, si quieres seguirme, déjalo todo. Así sucesivamente. Uno no tiene que... Bueno, es que si no tengo para mañana, pues hasta incluso hay que perder la atención por el cuenco. ¿Sabéis el cuenco? Aquellos que piden. ¿Sabéis la historia del cuenco? ¿La conocéis? Había un maestro en la India que era un adepto y era el rey de esta pequeña ciudad, una ciudad, y tenía, pues, estaba platicando con un monje, y el rey estaba de espaldas al castillo, y el monje estaba de cara al rey y por lo tanto veía el castillo de detrás del rey. Y entonces le estaba dando instrucciones el rey a ese monje, y el monje lo quería interrumpir, pero el rey no lo dejaba y continuaba. Y cuando termina dice, ¿qué es lo que me querías decir? Ya es tarde, ya se ha quemado. ¿El qué se ha quemado? El castillo. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada, se pueden volver a construir. Siempre es que yo tenía mi cuenco. O sea, el discípulo, pues, se había desprendido de todo, pero no se había desprendido del cuenco. Y el rey se había desprendido ya de todo su reinado, le era igual, porque era un adepto, no estaba cogido a nada. La ley del desapego era su fuerte. Por lo tanto, vairagya, indiferencia hacia todas las cosas que suceden. Pero el discípulo no, todavía tenía apego, porque sin esto no podía comer. Es un poco una historieta para que nos demos cuenta. Hay otra que es muy bonita también. Dos monjes están atravesando el río Asa y atraviesan el río, y hay una muchacha que quiere atravesar y no puede, quiere atravesarla y no puede, y entonces bajan al río y uno de los monjes dice, cuidado, no puedes, no vayas, no hagas nada, que nosotros no podemos estar con las muchachas, hemos de estar aparte. Y el chico no hace caso, coge a la muchacha, la coge en brazos y la atraviesa y la saca al otro lado del río. Y se van. Y entonces el que la llevaba en brazos, la había llevado en brazos, iba andando y el otro detrás. Y finalmente se paran y el otro dice, oye, ¿sabes que has hecho muy mal? Eso no tenías que haberlo hecho, de que pasar la chica en brazos. Y dice, mira, la chica está andando sola y tú todavía la llevas en los brazos. Estaba cogido por la mente las cosas que no tenía que hacer, pero que las tenía en mente. O sea, hay historietas de estas orientales que son muy instructivas. Tanto los hombres como las naciones, todos recibimos la enseñanza de las tristes consecuencias de nuestras propias acciones, o también las exigencias de nuestro crecimiento interior. Ese crecimiento interior no debe hacerse por exigencia, sino con una serenidad total y absoluta, intentando armonizar la mente con nuestros instrumentos de conciencia, con el fin de que estos trabajen armónicamente para el bien común, para el bien de la realidad del yo. Siempre que hablamos de esta realidad del yo, de ese yo desconocido, porque ¿alguien de aquí conoce el yo? ¿Su yo? ¿Alguien de aquí se conoce a sí mismo? Uno dirá, bueno, yo conozco esto. Lo intentamos. Esto sí que lo conozco, pero ¿y la realidad del yo?
no la del DNI, sino la realidad oculta del ser. Esa está presente en el corazón de todos los seres humanos, no de los que aquí estamos, todos los seres humanos. Existe esta chispa divina que tiene que despertar, la chispa tiene que activarse y transformarse en una hoguera. La chispa es una hoguera latente, está ahí esperando el momento para crecer y transformarse en una hoguera, esa chispa. Y entonces dar el calor suficiente para derretir la frialdad de una mente que solamente está trabajando para las cosas externas y frías. El destino que nos obliga a sobrellevar tanto infortunio, como ya sabéis, lo hemos ganado nosotros mismos, en parte en la vida presente y en parte en vidas anteriores, o tanto en una como en las otras. Antes hemos dicho que de vida en vida suceden cosas. Esas cosas tienen un nombre, que son aspectos kármicos, que o bien los hemos construido en esta existencia, o bien vienen del pasado. No nos castiga la vida. Podemos pensar, sí que es difícil, ¿no? La vida me está castigando. Ni la vida ni un Dios apartado de nuestra lucha e indiferente a nuestra desdicha. Lo hacen nuestros propios errores, nuestras propias incapacidades y falta de juicio, como es natural. Lo que hemos hecho en la vida de otros nos será devuelto cuando la ley natural se cumpla. No hagáis a los demás aquello que no quisierais que os hicieran a vosotros mismos, dijo un adepto, que todos conocéis porque es el adepto de Occidente. Jesús, él dijo estas palabras y son vigentes porque él las heredó de los Vedas. Él las heredó de unas enseñanzas que son magistrales, que son totalmente espirituales, que quien las lee, quien las estudia, transforma su naturaleza humana en divina, porque allí no se lee nada de humano, todo es divino, todo es de un aire que transforma la naturaleza humana en divina. Los Vedas, la Vedanta Advaita, esto es lo que ayuda a cambiar, la teosofía. Hay una serie de experiencias aquí para transformar en nuestra naturaleza humana en divina y de una forma muy comprensiva, muy comprensiva. ¿Cómo ha dicho que es? ¿Vedanta? Vedanta Advaita. Advaita. Que quiere decir no dos. Advaita quiere decir no dos, solo el uno, la unidad. Solo existe la unidad. Así que nos desprendemos de nuestras penas tan pronto como empezamos a desprendernos de nuestra ignorancia de las leyes que gobiernan nuestra propia vida. Porque en definitiva el gran obstáculo del ser humano es la ignorancia. La ignorancia no del mundo, porque el mundo lo conocemos suficientemente. Conocemos Barcelona de arriba abajo y ahora nos vamos a conocer pues Madrid y nos conocemos Zaragoza y nos vamos a Francia, conocemos Francia, conocemos el mundo en que vivimos de una manera amplia y larga. Y la gente que viaja aún conoce muchísimo más, pero no conoce ese mundo invisible, oculto, espiritual, que está esperando que llamemos. Está esperando, hay alguien que dijo, llamad y se os abrirá, pero llamamos. Yo hace muchísimos años presenté ¿cómo se llama? Mi solicitud. Presenté mi solicitud y todavía no me han abierto la puerta. No es tan fácil que se abra la puerta. En sueños sí, pero en conciencia abierta y despierta no. En sueños surgen ciertas alegrías para que nos estimulemos en la búsqueda de esta realidad. Pero hay que presentar la solicitud y algún día el yo superior nos la concederá y entraremos en contacto con nuestra propia realidad. Qué cosa más extraña, ¿no? Entrar en contacto con nuestra propia realidad. Pero ¿cómo seremos uno delante de otro? Claro, sí, hemos de presentarnos y estar delante de nuestro yo superior. Entonces, ¿qué seremos dos? No. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se habrá fundido en la otra. Porque esa conciencia del yo que personal, esta es la que se va a fundir e integrar en ese yo superior.
Y a partir de ahí, las cosas serán completamente distintas. Para vosotros ya no habrá la ignorancia, porque habéis entrado en este mundo espiritual y habréis despertado en él la conciencia de los mundos superiores y espirituales. Y eso cambia totalmente. Dejáis de ser humanos para ser divinos, aunque tengáis un cuerpo humano. Pero vuestra conciencia es divina. Ha superado todos los obstáculos, todo aquello que frenaba a que la sabiduría dominara sobre la ignorancia. Porque entráis en el mundo de la sabiduría, estáis inmersos dentro de ella, y todo aquello que estáis observando, todo es la vida de Dios en todos los seres humanos, porque veréis a Dios en todos los seres humanos. Y esto es lo que iremos descubriendo cuando alcancemos esa conciencia de lo eterno en el hombre. Las leyes divinas, dice, están impulsando todo y a todos hacia adelante y hacia arriba. Yo añado también hacia lo hondo. Nos movemos poco a poco a despecho de nuestra vida, pero lo hacemos a través del dolor y el sufrimiento engendrados por la ignorancia, la incapacidad y el egoísmo. Nos movemos mucho por todas estas cosas. La ignorancia, la incapacidad y el egoísmo. Esto es patrimonio del ser humano, pero no del ser divino. O sea que si no lo tenéis, estáis rozando el mundo divino. Si no tenéis la ignorancia, ni la incapacidad, ni el egoísmo, estáis rozando el ser divino. Somos espiritualmente miotes, espiritualmente. No siempre conocemos lo que es bueno para nosotros. No siempre vemos en los desengaños una mano amiga que nos aleja de un proceder insensato o dañoso. Y a veces a esa mano amiga la culpabilizamos, cuando en realidad se presenta sin ella saberlo para que se efectúe un cambio en quien adolece el dolor. No todos los sufrimientos, se nos dice, descienden sobre nosotros como castigo o retribución, no. Algunos tienen su origen en la ley evolucionaria y nos vienen de la infinita voluntad y sabiduría del Dios superior. Porque el Dios superior intenta que cambiemos la polaridad de esta personalidad. Esta personalidad, como sabéis, es una máscara que esconde algo que es profundo y divino, que es un diamante, que es una perla, que es una divinidad, que es ese yo superior. Y algunos de estas pruebas de retribución kármica tienen su origen en la ley evolucionaria del yo superior, y estas vienen para ayudarnos a desenvolver un mejor carácter y nuevas cualidades para nutrir precisamente la inteligencia. Que se vaya despertando en el hombre esa inteligencia sana, exenta de egoísmos y de retribuciones, una inteligencia que trabaje directamente para servir a los demás. Que todo aquel que pueda recibir de mí esa dádiva es producto de la vida del Cristo, es producto de la vida de Dios. Porque ¿qué es ese yo superior? ¿Qué diríais que es? Es el Cristo dormido. Porque ¿qué es el Cristo? El Cristo es un estado de conciencia, no es un individuo. A Jesús le llamaron Jesucristo porque había despertado la conciencia crística. Esa conciencia crística duerme en vosotros y en mí. Cuando esa conciencia crística despierta, pues os llamaréis Cristos. ¿Hay algún Jesús por aquí? ¿No? Bueno, hay un Salvador por allá. Pues un Salvador Cristo o una Luisa Cristo. Habréis despertado un estado de conciencia crístico. Que esto es precisamente esa visión clara de la realidad sin obstáculo ninguno. Así que cada ego, cada ser humano, pasa por numerosos nacimientos, de los cuales
gradual e inevitablemente aprende el arte de vivir. Esto sí que es bonito, aprende el arte de vivir. Estas experiencias están destinadas a poner en libertad a la virtud latente que existe en cada uno de nosotros y que ha de desenvolver precisamente la sabiduría latente, a desarrollar el poder latente y a expandir tanto la conciencia intelectual como la intuitiva. Porque hay una conciencia intelectual, pero hay una conciencia más profunda, que es la intuitiva. Y hay una conciencia aún más profunda, que es la átmica. O sea que la conciencia va penetrando cada vez en unos grados de profundidad cada vez más interiorizados hacia la esencia del ser. Queridos amigos, el tiempo tiene un valor misterioso y transmuta las penas más profundas en benigna sabiduría. Fijaros lo que ocurre, las penas más profundas en benigna sabiduría. Las lecciones eternas se ocultan tras las experiencias efímeras. Hemos de tener siempre los ojos bien abiertos. El entendimiento siempre presto a entender y comprender todo aquello que sucede alrededor nuestro y a través nuestro. Así que para el hombre que lucha para llegar a ser espiritualmente consciente, la desdicha obra como un estímulo o como un freno. El olvido generoso de un viejo rencor lo eleva a un plano más elevado. El olvido de un viejo rencor lo eleva a un plano más elevado. Uno tiene que preguntarse, ¿siento rencor por alguien o por algo? Hay que diluir esa energía rencorosa y vuestra conciencia adquirirá una elevación, porque ese rencor impide que esa conciencia se eleve a ese plano que le corresponde. ¿Habéis hecho alguna vez algún análisis de vuestros contactos con distintas personas, muchísimas con las que tenéis, y que en algunas hay ciertas antipatías o ciertos no, pues no me gusta porque esto, que tiene esta cosa, o me pasa esto, o es así, o... Estas cosas uno tiene que estar por encima de ellas e intentar ir al fondo de cada una de estas personas, porque en el fondo de cada una de estas personas hay una lección a aprender. De esa persona que no nos gusta hay una lección a aprender. ¿Por qué no nos gusta? Ya sabéis aquel dicho que vemos la paja en ojo ajeno y no la viga en el nuestro, ¿no? Porque aquello que vemos en los demás es porque está en nosotros. Pensadlo esto, lo que vemos en los demás está en nosotros. Aquel que ha superado todo esto solamente ve la bondad y la simpatía y la armonía en los demás, a pesar que tengan esos defectos, pero él ya no los ve, porque solamente ve la cualidad del individuo, ya no ve el defecto, porque el defecto no le llama la atención. Es como los juguetes que habéis dejado de la juventud, aunque estén en casa en un rincón, no os llaman la atención, porque esto ya pasó. Es una historia que pertenece al pasado y ya no os sentéis ilusionados por ello. El que ha adquirido una cierta armonía en su interior no se fija en los defectos. Tenemos en la sociedad teosófica una señora que ahora no viene porque ya es mayor. Esta señora, a todas las personas que conoce y a todas que iba conociendo, siempre dice: es una persona maravillosa, nada, tiene un Dios dentro, es que es una armonía, tiene una serenidad, tiene unas cualidades maravillosas.
yo he estado tantos años trabajando con ella, que esto se lo he oído decir cientos de veces y nunca en la vida ha abierto la boca para nombrar un defecto de una persona. Al principio yo me lo tomaba de una manera, yo digo, bueno, me parece que está halagando mucho a las personas, pero no era innato, es una cosa que surgía de ella, así, de una forma innata, encontraba simpatiquísimas a todas las personas y les daba pues este caire de amabilidad, de bienestar, y hablaba con unos y hablaba con otros, una persona fantástica. No os digo el nombre porque seguro que no la conocéis, hace años ya que no viene por aquí, pero sigue siempre siendo miembro de la Sociedad Teosófica. Se puede disciplinar los sentimientos emocionales por un momento, se pueden disciplinar, para que el ego no participe de ellos, y luego rememorar sus desdichas por las que hemos tenido que pasar, sus dificultades y fracasos, y verá que tienen un significado y un propósito. Y el propósito es precisamente disciplinar los sentidos. Porque los sentidos todos son del mundo, cuidado. Nuestros sentidos todos están conectados con el mundo, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Pues hay que retirar los sentidos del mundo. Y esto es muy difícil. Por eso hay que sentir una devoción hacia el mundo espiritual. Porque si no hay una devoción y una entrega, es difícil de retirar los sentidos. Porque si los retiramos será para dirigirlos hacia otro lado, ¿no? Será dirigirlos hacia el interior y transformar los sentidos en aspectos de percepción que detecten esas vibraciones de los mundos internos. Por lo tanto, sería prolongar esos sentidos hacia los mundos internos. Y deduciremos por esta introspección. ¿Puede repetir eso? Disculpe. Sobre hay que transformar los sentidos y convertirlos en una prolongación hacia el interior. Que la sustancia misma es la percepción de la realidad. Esto es lo más importante, es porque se percibe la realidad entonces. Cuando esto ocurre, se deduce de esta introspección que uno se hace a sí mismo, desligada y serena, la existencia de significado, orden e inteligencia de todo lo que le rodea, y comprenderá o comprenderemos que su desalentadora experiencia no fue vana, no fue inútil, y que sus raíces se hundieron profundamente en las necesidades precisamente de su desarrollo o en los defectos de su carácter. Es que a veces uno no, volviendo al dolor, a veces cuando uno sufre, pero no entiende la lección que tiene que sacar de ahí. Si no entiende la lección, se volverá a repetir. Claro, bueno, está claro que En principio, del dolor se aprende siempre, porque el ser humano huye del dolor, por lo tanto aprende del dolor, porque nosotros huimos del dolor porque ya hemos aprendido del dolor. Aunque digan que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, esto es la ignorancia, pero del dolor se aprende. Uno, cuando ha tenido una causa dolorosa, no quiere volver a pasar por lo mismo. Y entonces ha aprendido. El dolor ha sido su maestro y no vuelve a pasar por lo mismo. O sea que nosotros ya no tenemos por qué aprender del dolor, porque los dolores ya los hemos tenido todos. En esta vida no los he tenido todos. Bueno, pero es que la vida no estriba en la que tenemos ahora, sino que la vida es muy amplia. Ya sabéis aquello, que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, y nosotros somos la vida. El individuo interior es la vida, y la vida está exenta de forma, y ahora la vida ocupa una forma. Por lo tanto, la vida es arrúpica quiere decir sin forma, pero ahora está registrada dentro de una forma que se llama rupa.
Rupa y Arúpica. Estas dificultades que encontramos cubren el sendero de todo individuo. Todo individuo tiene que pasar por este camino, tanto como el camino de quien está cerca de la realización, como el camino de quien ni siquiera sabe que este sendero existe. Quien no conoce esa vida espiritual tiene que pasar también por el camino del aprendizaje, del dolor, etcétera, etcétera y etcétera. Hasta que finalmente uno se pregunta, ¿por qué estas cosas? ¿Sabéis aquella canción? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es una canción, era una canción esta, ¿verdad? ¿Quién soy? Esta canción es eterna. Ya en el oráculo de Delfos, en la isla de Creta, decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero. O sea, antes de conocerte a ti mismo, no conocerás nada más que lo que tú estás en contacto. Así que es preciso contemplar estas necesidades de una manera impersonal, estudiarlas y comprenderlas si es que en realidad pensamos o queremos vencerlas por la sabiduría antes de repetirlas por la ignorancia. Hemos de estudiarlas. Nosotros hoy estamos capacitados para estudiarnos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestros propios errores y cuáles son aquellos errores con los que tropezamos más veces. Ya no es el dolor, sino errores. Aquellos errores que se cometen por falta de atención y discernimiento. La base fundamental de nuestra enseñanza, cuando entramos ya en contacto con esta filosofía, es saber utilizar el discernimiento, ¿sí? Aquello que es auténtico y es real. Pero eso que es auténtico y es real está escondido en lo irreal, está escondido en vosotros, en mí y en el mundo. En vosotros, ¿por qué está escondido? Porque no lo encontráis, está invisible. Es ese yo que estamos mencionando hasta ahora, eso está escondido. Entonces no nos damos cuenta que las cosas que de alguna manera estamos buscando nos cuesta de encontrar, porque hay obstáculos en el camino, y estos obstáculos en el camino son los que se tienen que ir desvaneciendo a medida que nuestro carácter va cambiando. Y la garganta feta por una de las primeras cosas que el estudiante tiene que realizar es aprender a disciplinar sus sentidos, a reeducar el carácter y desarrollar la inteligencia. Esto es fácil. Bueno, los que van a la universidad ya lo tienen hecho esto, ¿eh? Las profesoras ya lo tienen hecho. Se pueden perfectamente concentrar, porque para estudiar hay que concentrarse. Si uno no se concentra, pues no se aprenden las cosas. Hay que aprender a concentrarse en primer lugar. Y luego, pues reflexionar sobre lo que uno se ha concentrado y finalmente identificarse totalmente con aquello. Y así uno hace de un texto, hace sabiduría. Si la reflexión no nos ha conducido aún a ello, entonces una penosa experiencia inevitable nos llevará a juzgar esta necesidad. Esa necesidad imperiosa que tenemos todos de aprender de la vida aquello que necesitamos. Porque en el mundo existe todo aquello que uno necesita. Todos los contrastes. Existe, por ejemplo, la naturaleza. Uno en la naturaleza cambia la polaridad de sus pensamientos. Se identifica con esa ley de la naturaleza y se sonríe por dentro, porque la naturaleza lo está invadiendo, lo está penetrando en su interior, y entonces se siente a gusto, se siente cargado de energía y vida, porque la naturaleza es vida. Y como que nosotros somos naturaleza, somos hijos de la naturaleza. Me diréis, somos hijos de mi padre y mi madre. Sí, pero todo esto es naturaleza, por lo tanto, vuestros cuerpos pertenecen a la naturaleza. Aunque vienen a través de vuestros padres, son cuerpos de la naturaleza, porque los átomos pertenecen a la naturaleza mental, emocional y física.
Y entonces es esta naturaleza con la que nosotros nos congraciamos y nos sentimos alegres y felices cuando estamos en contacto con ella, ¿o no? Los que os gusta la naturaleza, más de una persona de las que están aquí presentes me dicen, cuando vengo cargada, o vengo cargado. ¿Por qué? He cargado toda mi vida, toda esa vida que yo necesitaba estaba ahí, está en la naturaleza. Y uno, si quiere, pues puede mantener esta energía constantemente en sí mismo. La mayor parte de las personas lo que les ocurre es que la pierden. ¿Sabéis cómo la pierden? A través del nerviosismo. Tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, tengo que ir a comprar, tengo que hacer aquello. Bueno, tengo que hacer tantas cosas, tengo y pienso en tantas cosas que no pienso en mí mismo. Pienso en tantas cosas que no tengo tiempo de pensar en mí mismo. Porque si pensáramos en nosotros mismos, estaríamos siempre cargados de energía. Porque no la distribuiríamos ni a derecha, ni a izquierda, ni en todas las cosas. Mantendríamos un sobrante de energía que nos capacitaría para ser siempre optimistas, alegres, simpáticos, agradables, con una gran dosis de paciencia, con todas estas, que estos son tratos humanos, con una comprensión admirable hacia todos los demás. Esto es para convertirse en una buena persona, no en un ser espiritual, convertirse en una buena persona. Convertirse en un ser espiritual ya es algo más profundo. Hay algunas personas que sienten o sentimos vagamente que debe haber algo más grande y noble que las cosas tristemente limitadas de nuestro mundo físico, que es lo único que conocemos. Tiene que haber algo más profundo, algo que ponga en órbita nuestros principios superiores. Es decir, estoy atento a ver qué es lo que va a suceder. Hoy algo va a pasar en mi vida, algo va a cambiar la situación, algo me va a traer una alegría en mi interior, algo va a cambiar mi vida. Pero hay que decir que la muerte es la única cosa en la vida de la cual tenemos una certeza absoluta. Sabemos que va a llegar. Desde el momento en que nacemos, sabemos que la muerte va a llegar. Y estamos con una certeza total y absoluta. Y hace más de 1200, yo he calculado 1250, soy más justo. Aquí en el libro dice unos 1200, pero he estado calculando unos 1250 años que el sabio hindú Sankara observó lo insensato que es no lograr la salvación por el hecho de haber nacido hombre y no saber aprovecharlo. Lo insensato que es no aprovechar la ocasión ahora que tenemos el instrumento adecuado. ¿Por qué pensar, sin este instrumento que tenéis a vuestra disposición, nunca el Dios se encontrará a sí mismo? Y ahora tenéis todo cuanto necesitáis. Tenéis el instrumento mental, emocional, cargado de sentimientos, emociones, cosas bonitas, cosas feas, lo tenéis todo, y un cuerpo físico para llevarlas a cabo. Y es el momento de conquistar la realidad del yo, porque sin este cuerpo nunca se puede conquistar. Hay que conquistarlo con todos los instrumentos, porque ahora tenéis a vuestra disposición todo el septenario del hombre trabajando para vosotros, para el yo me refiero, no para el cuerpo, sino para el yo. Los 7 instrumentos de conciencia están trabajando para el yo. Cuando os muráis físicamente ya no estáis completos, os falta el cuerpo físico, no estáis completos, os habéis liberado de él, pero tendréis que volver con otro cuerpo físico hasta lograr la perfección aquí. Pero ahora tenéis el cuerpo físico y la perfección debe lograrse a través de todos los instrumentos de conciencia activos. ¿Veis? No penséis que vamos a evolucionar cuando estemos fuera, no, no. Aquí, todo se hace aquí. El crisol del desarrollo de la conciencia de la humanidad está aquí en la Tierra. Es un crisol que está ahí. El mundo es el crisol. Y hemos de fundir y refundir todos los apegos
y todas aquellas cosas que tienen robado nuestro corazón deben ser fundido y refundido y transformarse en oro puro, con todas las incrustaciones, velos y toda la escoria que hemos nosotros cubierto a este oro. Tiene que ser totalmente limpio, porque cada una de estas cosas le hemos puesto un nombre, y en realidad todo es lo mismo. La vida es una y cada uno tiene un nombre distinto, pero en realidad la vida de vosotros y la mía no son vidas distintas. Vosotros y yo somos una sola y única cosa. Diréis, sí, pero estamos apartados. No sé si conocéis el diagrama aquel de la rueda de la vida. Algunos sí que lo conocéis, algunos no lo conocéis. Todo. Porque aunque solamente sea para tenerlo aquí colocado, para que os deis cuenta que todos somos uno. Y la mayor parte de la enseñanza oculta viene cuando uno se da cuenta, aunque no se haya encontrado a sí mismo, de que es la única posibilidad que va a darle la respuesta. Porque en el mundo no tendremos nunca la respuesta. Y la respuesta no la tendréis de otra persona. La respuesta siempre va a venir de dentro. Lo que antes en un principio hemos dicho, llamad y se os abrirá, y la voz insonora os dirá aquello que vosotros necesitáis saber. Eso se debe a que la vida física nos ata de pies y manos y que nuestra ignorancia espiritual nos ciega, porque la ignorancia no deja ver las cosas, como las nubes no dejan ver el sol. El sol es el ángel solar, el yo superior, figuramos, pero como hay las nubes no dejan ver el sol. La ignorancia que simbolizan las nubes no dejan ver la realidad del yo. Por eso estamos por una ignorancia espiritual que nos ciega. Pero al final ya no podremos rehuir su búsqueda, porque va a ser una necesidad inexorable de nuestro ser interior. Llegará un momento en que no podremos desoír la voz de la conciencia. Llegará un momento en que no la podremos desoír. Tendremos que escucharla, porque será una necesidad imperiosa para nosotros, escuchar la voz de la conciencia. Si no, nos pasará lo que le pasaba a Pinocho: cada vez que miente, pues le crece la nariz. ¿Por qué? Porque esto está en el cuento este de Pinocho, ya lo conocéis. Pinocho, cuando miente, le crece la nariz. Y cada vez que miente, la nariz más larga, más larga, más larga. Porque es precisamente este estudio de la conciencia, que la conciencia siempre tiene que decir aquello que es. Ahora veréis esta rueda. Si fuese así, aunque habríamos menos en el metro. Sí. Con tantas narices grandes. Si creciera todo el mundo que miente. Hay que ser veraces en la vida. Exacto. El ocultista, el ocultista es algo más que un teósofo. Ya sabéis que para ser teósofo hay que ser buena persona. Y para ser ocultista hay que ser un buen teósofo. Cuando tú eres un buen teósofo, puedes profundizar más y entrar en el mundo oculto. Ocultista quiere decir que el individuo entra en el mundo oculto. Si está oculto, está invisible, no puede penetrar. Ese mundo oculto está lleno de respuestas que no las podemos obtener porque no hemos adquirido ni la capacidad ni las cualidades para poder penetrar en ese mundo oculto. Por una parte hay un largo y duro camino que conduce a la verdad, y por otra un camino duro y corto. Esto lo hemos dicho infinidad de veces. El camino largo es aquel que va dando vueltas a la montaña. Para subir a la cima, pues vamos dando vueltas y vueltas a la montaña hasta que finalmente se llega a la cima, y se llega a la cima. Pero hay un camino que es corto, que es el atajo recto, directo. Pero claro, es el más duro, el más doloroso. Esto no entra. No entra. No quiere. Bueno, él
Tiene que entrar porque... El primero es aquel en quienes de alguna manera se dejan llevar por el tiempo y por el resultado de sus pensamientos. A estas personas que van dando la vuelta, ¿no? Bueno, no hay nada que decir, siguen el camino de la evolución. El camino de la evolución es una espiral que conduce a la cima, a la cima de la montaña. Pero, ¿qué es lo que ocurre en ese camino? Pues el individuo se distrae, en el camino se distrae. Hace como las mariposas, va de flor en flor, va probando, esta es bonita, esta es más fea, va probando, hace como las mariposas, va mariposeando por el camino. Pero claro, en el camino más recto es el atajo, es la trasera, es este que va recto hacia la cima, es muchísimo más duro. Y este no busca distracción. Este no busca distracción, este busca entrar en ese mundo de la verdad y de la realidad. Qué raro, ¿no? Sí. Vamos a ir para el final porque ya es casi el final. Yo lo apagaría Luis y vuelvo a encender cuando te vas a empezar después en el ordenador. Aquí continuamos. Podemos escapar del dolor de distintas maneras, incluso aquella que se oculta tras la negativa de creer que algún día nos tocará. Podemos pensar que algún día nos tocará. Oye, ¿por qué no giras esto? Y así lo verán. Porque si está aquí, bueno, aunque sea en pequeño. La lámina en cuestión es esta. Ah, muy bien. ¿Lo veis ahora? Este es el proceso de la humanidad. Todas estas puntas que veis ahí, como un engranaje, la punta negra, ¿veis que la punta es negra? La puntita, señálales la puntita. Esa puntita negra, ¿sabéis que representa vuestro cuerpo físico? Después, por debajo, hay otro color, Rosa. el rosa, que representa vuestro cuerpo emocional. Y luego hay el amarillo, ¿no?, que es el mental. Y veis que estas puntitas que están separadas, en el mental casi se tocan, ¿verdad? En el mental, o sea que la separación en el mundo mental es prácticamente nula. Pero si la conciencia desciende un poco más, porque lo que desciende es la conciencia, si la conciencia desciende un poco más, entra en una de estas redondas que es Buddhi, creo que es azul, el Buddhi, y cuando estáis en Buddhi, ya no sois distintos ni estáis separados, estáis unidos por la realidad. Y ahí entráis en lo que se dice en la fraternidad universal, ahí. Porque la fraternidad universal no se encuentra en este mundo, se encuentra en el mundo de Buddhi. Y cuando uno se encuentra a sí mismo, él es una fraternidad universal con todo lo que vive. ¿Veis? Ahora, el primer objetivo que dice formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, casta, religión, color, es una realidad cuando uno se ha encontrado a sí mismo. Pero mientras uno está envuelto por la ignorancia, no tiene esta fraternidad universal. Ni dos hermanos que son fraternales hermanos la llegan a sentir nunca. Porque la fraternidad universal no es de este mundo. La podemos experimentar aún estando en este mundo, pero con una conciencia en contacto directo con Buddhi. Entonces sí, esa conciencia universal es total y absoluta. Pero figuraros que todavía
hemos de ir penetrando más hacia el interior hasta este centro que es el eje, el núcleo, que veis aquí, de Adi. Adi es la espiritualidad total, absoluta de Brahman, o el absoluto, o el para-Brahman, como lo queráis llamar, que está ahí, y todo surge de esta unidad. Pero ¿veis de esta unidad? ¿Veis la gran diversidad? La gran diversidad que la rueda, y esa rueda que hay dentada, cada una de estas puntas es uno de nosotros. ¿Por qué? Porque va hacia afuera. Y como nosotros miramos hacia afuera, nos alejamos aún más del contacto que tenemos con la unidad. Porque miramos hacia afuera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice la enseñanza oculta que hay que mirar hacia el interior. Y uno dice, yo no veo nada en el interior. Pero es a través de la meditación o la indagación del sí mismo, o la reflexión profunda hacia aquello que tú eres, hasta que finalmente con el tiempo y unas vidas por delante, uno empieza a obtener resultados. Porque lo que no se puede pretender es querer obtener resultados en esta vida que acabamos de conocer, una enseñanza que es oculta. Porque quien la ha conocido en vidas anteriores se manifiesta en esta existencia desde la juventud. Porque esto está ahí esperando el momento para empezar a manifestarse. ¿Qué decías? ¿Me decías algo? No se puede proyectar. Bueno, pero ya lo habéis visto, o sea, se ve perfectamente. Eso, para que veáis que realmente todos somos uno. Pero en la parte más exterior y más alejada del centro de conciencia de la humanidad entera, pues hay una personalidad, cada uno de nosotros, y esta personalidad que hay en cada uno de nosotros está separada. Y es por esta razón que estamos separados, nos vemos separados. Pero si profundizáramos hacia adentro, nos veríamos unidos. ¿Veis? Es un diagrama. Necesitaba un par de ojos Sí. en cada punta, de los dos ojitos. Porque miran siempre hacia afuera. Miramos hacia afuera, ¿no? Porque ¿hacia dónde miran vuestros ojos? Hacia afuera. Siempre hacia afuera, claro. ¿Os habéis visto, vosotros os habéis visto vuestros propios ojos? Si no es a través de un reflejo. Nunca habéis visto vuestros ojos directamente, porque es que los ojos miran hacia afuera. Y no se trata de mirar con los ojos hacia adentro. Se trata de percibir con la conciencia la realidad de ese mundo oculto, del cual la conciencia hace parte. Porque es la conciencia quien percibe la realidad del ser interior. Porque la conciencia es el agente, por decirlo de alguna manera, de ese yo, que está presente ahora esa conciencia aquí con vosotros. Pero es una conciencia cerebral, emocional y física, pero no espiritual. Pero es una conciencia que está atenta a lo que estamos diciendo. Por lo tanto, algo está aprendiendo ahora esa conciencia de ese mundo espiritual. Aunque no lo perciba directamente, pero está aprendiendo la forma y manera que tiene que actuar para poder, de alguna manera, elevarse a través de las disciplinas que vosotros, con el tiempo y con vidas, iréis realizando para poder obtener aquello que buscáis. Esta es la realidad. Quizás inconscientemente lo estáis buscando. Quizás no seamos conscientes totalmente, porque la vida que somos conscientes aquí es muy corta. Como 14 o 15 horas, ¿no? Al día, tiene 24. 8 que dormimos, claro. Pues estamos conscientes pocas horas, porque estamos una horita para descansar a la tarde, ¿no? La siesta. La siesta, claro. Sí, ¿no? Sí, La sí. siesta. Yoga español. Algo de siesta, un poco, 8 horas de dormir por la noche, claro. Un poco de siesta. 9. Y después la noche dormir. Todo eso es tiempo perdido. Bueno, Es tiempo perdido. El trabajo hay que hacerlo aquí. Entonces, claro, tenemos que aprovechar todas las horas del día. Porque si las aprovechamos, ganaremos estatus de conciencia que podrá penetrar en estos mundos ocultos en los cuales estamos interesados. Podemos escapar al dolor de distintas maneras, incluso
aquella que se oculta tras la negativa de creer que algún día nos tocará, pero como un fantasma sigue persiguiéndonos. Siempre, siempre esa negativa, ese dolor nos está persiguiendo y a veces lo que hacemos es intentar torearlo, parchearlo, pero nada, no, como no lo transformamos, pues en la próxima esquina se vuelve a presentar. Y se presentará tantas veces como sea necesario hasta que lo transformemos. De eso se trata. El karma debe de ser transformado. Entonces, ¿el karma es malo? No, no, el karma no es malo ni es bueno. El karma es transformar lo que hemos hecho nosotros. Y si lo que hemos hecho no se ajusta a la ley, a la realidad, pues y hay que sufrir consecuencias, son las consecuencias que hemos hecho servir, que hemos hecho sufrir a los demás conscientemente o inconscientemente. Así que seguiremos buscando la felicidad por la sencilla razón de que no hemos encontrado aún el alma que nos comunica con esa realidad. ¿Sabéis qué es lo que reencarna? El alma. Es el alma que reencarna y nosotros no la hemos encontrado. Y el alma está ahí presente en todas las cosas de nuestra vida, a través de los ojos, a través de la música. El alma se desarrolla y llegará un momento en que sentiremos esta alma que está constantemente vibrando en nuestro interior, gozando de la sabiduría, gozando de la naturaleza, gozando de nuestros hermanos, gozando de la simpatía, de la comprensión. Estaremos en ese estado álgido de comprensión que el individuo va experimentando. Y entonces él se da cuenta que él es el alma la que está experimentando, porque el cuerpo es muy tosco. El cuerpo es muy tosco. Es difícil que el cuerpo adquiera esta sensibilidad preciosa del alma. Por eso, cuando escucháis un concierto, os sentís transportados en ese concierto, o cuando estáis leyendo poesía, os sentís algo que sale de vosotros, algo que os transporta. Eso es el alma. El alma empieza a alborear, empieza a surgir, la aurora del alma empieza a abrirse, y entonces la conciencia empieza a desarrollarse. Y el hombre está satisfecho y contento de sí mismo. Ya no hay descontento de su naturaleza humana, sientes esta alegría, ese contento que está constantemente con él. Y esto es el alma que empieza a despertar. Porque lo sabemos inconscientemente y también indirectamente, y por eso siempre esperamos y nos apegamos a la vida a despecho de todos los sufrimientos y luchas que nos trae la vida. Así que escasos, dice, son los que se dan cuenta de los tesoros de la bienaventuranza, de la satisfacción y posesión. Están realmente ellos mismos totalmente imbuidos de esa vida especial que es la vida espiritual. ¿Cuán escasos son los que comprenden que la necesidad de Dios divino... Voy a terminar, porque debe estar por aquí seguramente. No, no ha llegado. No, venga, a ver. Pero no tardará mucho, ¿eh? La neta está punta arriba. Por eso digo, ¿cuán escasos son los que comprenden que la necesidad de Dios divino es una necesidad permanente? Nosotros esto lo sabemos, que hay una necesidad permanente del Dios divino en manifestarse a través de esa personalidad. El Dios divino precisa de la cooperación de esta personalidad. Cuando la personalidad se armoniza con esa visión del yo y coopera, entonces hay unos avances realmente gigantescos. Los pasos son pasos de gigante que se hacen hacia el interior, porque este vehículo lo que está haciendo es cooperar en la vida del Señor que está en nuestro interior. Ese Señor que está en nuestro interior es quien ofrece la oportunidad y la gracia del discípulo con el fin de que éste despierte esa conciencia y entre triunfalmente en el mundo espiritual. Y de eso se trata. Todo estudiante tiene que entrar en el sendero por sus propios méritos. No quiero alargarme más porque... Muchísimas gracias a todos. Si queréis alguna pregunta mientras no vienen... Quería una pregunta. Venga. Me he quedado así como
distorsionante de lo que yo había entendido. Cuando tú has dicho el Cristo en nosotros está dormido, yo para mí interpretaría, a ver, el Cristo no está dormido, está bien atento y bien alerta. En mi visión, de lo que yo pensaba, soy yo el que está dormido, que no llego a él, porque así como decimos, el maestro te espera, da un paso, él dará 10, pero da el paso. Entonces, con ese mismo razonamiento digo, cuidado, Cristo está allí y él sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que él espera que tú des el paso. Vamos a ver, no, vas bien por la pregunta, pero en realidad el Cristo no está. Es un estado de conciencia, lo he dicho antes. Ese estado de conciencia... He abreviado, sí. La conciencia crística. La divinidad está en ti, pero ese estado crístico no ha despertado, que solamente despierta cuando por ósmosis, la chispa que se manifiesta como alma reencarnada, ella se purifica a través de un cuerpo físico purificado, cuerpo emocional purificado, cuerpo mental purificado, y se integra en la conciencia de donde surgió. Y ahí es cuando la conciencia crística, porque la conciencia penetra en el Cristo, en este Cristo dormido, que solamente despierta por la conciencia. Porque está dormido porque no toma parte. Es una manera de explicarlo. Cuando ese Cristo dormido, que está ahí quieto, es porque no toma parte con las cosas que hacemos en el mundo. Está ahí quieto, esperando que esa conciencia que hemos lanzado al mundo se purifique, se integre y alcance la conciencia crística. Y entonces el Cristo resplandece y irradia luz por todos los poros de aquella persona a la cual le decimos es un santo. O sea, dicho así muy burdamente y gráficamente, soy yo el que tengo el enchufe y cuando yo lo enchufe es cuando se ilumina. Llego a él. Bueno, cada uno puede encontrar su explicación. Para no sí. hacer un sí. gran discurso. Sí, tienes que alcanzar, tienes que penetrar hacia ese interior y encontrar esa realidad. Porque no es que el cuerpo físico vaya a entrar aquí dentro, no. Es la conciencia. Esa conciencia que ahora tienes, que está alerta, intentando averiguar, esta conciencia, estás intentando averiguar porque la conciencia no lo sabe. Porque no es que lo sepa el cuerpo físico ni la mente, no, es la conciencia. La que crece, la que se desarrolla siempre es la conciencia. Y entonces esa conciencia nutre a estos vehículos de los que se sirve. Cuando hablo del enchufe me refería sí. a que cuando muy bien. doy luz a la conciencia, que es como una batería que va a incrustarse ahí, que dará la armonía a todo, yo soy el que mecánicamente, entre comillas, debo ir despertando en conciencia para ir dando potencia muy bien. A esa conciencia. Despertando en conciencia. Esto es así. Despertando en conciencia. Claro, la conciencia, a medida que va despertando, se hace más sabia cada vez más, ¿no? Porque lo que va despertando es la conciencia, hasta que finalmente ha despertado tanto que va más allá de la mente y entra en el ser, en el núcleo, en la realidad de aquello que ya es. se acopla a ese y a partir de ahí ya trabaja directamente con unos vehículos, que es la persona de un santo, en fin, alguien que ya ha trascendido el mundo humano, aunque esté en la humanidad, ¿eh? Bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Que aún no están por aquí. Si usted tiene algo publicado. ¿Cómo? Si tiene algo publicado que yo pueda leer. No. ¿Usted no publicó nada? Hay un librito por allá, sí, hay un librito, pero hace ya... Flores espirituales, sí. Sí, Flores espirituales se llama. Hace más de 30 años que lo escribí. Y ahora estamos escribiendo sí, otro, la historia de la ¿Y sociedad usted da clases? ¿Cómo? Aparte de En las España. charlas que hace hoy. No. Supongo. No. Aquí está ahí todos los jueves. En principio, me parece que está ahí estoy hasta diciembre, después me lo voy a plantear. No, nos va a abandonar. Ahora que cogió la...
que estoy escribiendo un libro y necesito el tiempo. Ah, eso sí. Necesito Se el tiempo. necesita. Y otra pregunta que te Sí. quisiera hacer si no me he olvidado. ¿Te has olvidado la pregunta? Sí. La conciencia te está haciendo Claro. una mala pasada. Entonces, flores espirituales. Ah.